Pero este nuevo colapso eléctrico en Cuba, tras lo que la Unión Eléctrica llamó una salida inesperada de la más potente termoeléctrica en la isla, la Antonio Guiteras de Matanzas, también ocurre en un peculiar momento para los regímenes comunistas en el mundo, como el de la dictadura de Raúl Castro. Y es el de las recientes protestas populares en Nepal, que llevaron al primer ministro nepalí del Partido Comunista de ese país a tener que renunciar, después de que la población, con el protagonismo de la juventud, se rebelara contra ese gobierno comunista y en rechazo al control del estado de sus vidas por el cierre de más de una veintena de plataformas digitales en esa nación. Algo que el régimen de La Habana le suena muy conocido por el protagonismo de los jóvenes cubanos y el rol que jugó la Internet y las redes sociales en la masiva rebelión del 11 de julio de 2021 en Cuba. Yo creo que hay lecciones que aprender de Nepal, y eso es un proceso que debemos seguir de cerca. Pero la primera cosa que no ayuda es cuando tú entras en las redes sociales y ves a un conjunto de personas, algunas lo hacen de buena fe, algunas lo hacen sinceramente, pero también yo siempre he tenido la convicción de que entre ese grupo de personas hay algunos infiltrados que se dedican a a inocularnos el veneno de la desmovilización. El pueblo de Cuba es unos carneros, el pueblo de Cuba ya debería haber hecho algo, pero son unos, qué sé yo, arrastrados, toda esa historia que lees en la... Y eso no es cierto. No es cierto porque en primer lugar vimos la disposición del pueblo a rebelarse el 11 de julio y después la hemos visto desde entonces, porque las protestas, como tú sabes, no han parado. Lo que no hemos visto es que de nuevo se haya producido una situación nacional como la que se presentó en el año 21. Y eso tiene explicaciones. A juicio de analistas políticos, lo ocurrido en Nepal contra el régimen comunista en esa nación, con el que Cuba mantiene relaciones diplomáticas desde hace 50 años, tiene importantes lecturas y lecciones para los cubanos que vieron en esos jóvenes nepalíes un ejemplo de cómo acabar con una dictadura como la de Raúl Castro en la isla. Una de ellas es que la renuncia del primer ministro de ese país solo significó un cambio de gobierno y no de un régimen comunista y de todas sus estructuras de poder, lo cual para estos analistas es sin dudas una esencia clara de hasta dónde debería ir esa batalla por un cambio real en Cuba. Evidentemente, no basta solo con lograr la renuncia de una figura clave de la nomenclatura dictatorial en la isla.